¿Se festejó algo el día de ayer? Buena pregunta y desde el año pasado hasta este momento, sí, realmente es muy fuerte. Es una entidad, el Observatorio PYME, que es realmente vinculado con las empresas. Digo, ¿no? Si bajamos un poquito más, es muy cercano porque tiene incluso financiamiento de parte de la organización de Chin, ¿sí? Que lidera Paolo Roca. ¿Y por qué? Porque Chile presta mucha atención a toda su cadena de valor. Es prácticamente un activo que tiene este grupo, que en general lo que dice es: nosotros somos industrialistas para sostener lo que sucede en el país. Digo, va en contra de lo que están planteando algunos empresarios, que es el reemplazo de la producción nacional por la importación para mantener a las empresas vivas, por lo pronto a las grandes empresas, y, y no fundirse como en los 90, que digamos, se fundieron todas parejitas, digamos, ¿no? Entonces, en este contexto, algunas están planteando eso directamente. La observatorio de PYME está diciendo otra cosa, ¿no? Próximos meses, si hay un boom de importaciones, como el gobierno amenaza y amenazó hace tiempo ya, puede haber una fuerte crisis, puede ser más preocupante la situación de los trabajadores argentinos. Bueno, justamente en ese informe que sacó el Observatorio PYME, donde habla, por ejemplo, de un 6% de caída de la ocupación, vos señalabas, ¿no? Hay una transición que es el negro, que ya casi la mitad de los trabajadores de la Argentina son informales, y Tremendo. en ese contexto, una de las cosas que advierte es esta lluvia de importaciones que recién
la producción nacional. Hablábamos la otra vez, maquinaria agraria, agrícola y todo lo que tiene que ver con estos bienes usados que de origen parece ser que la tienen bien, pero los trabajadores argentinos no la van a pasar nada bien. Parece que el futuro de los laburantes se viene bastante complicado en el 2025 y 2026. Natalia Bacareza, bueno, otro funcionario más afuera del gobierno nacional, en este caso el ex secretario de Transporte, Franco Mogueta. Así es, bueno, Javier Milei sigue aplicando la motosierra. No Como solo, loca la motosierra. Está como loca la motosierra. loco, sí. ¿Sabes qué? Exactamente, un castigo del gobierno porque la esposa votó en contra de la ley bases. Sí, otro de los enojos también tiene que ver, ¿por qué? Porque los legisladores de Córdoba, que responden a Schiaretti, bajaron a la sesión para dar quórum en la creación de la Comisión de Libra. Exacto. Entonces, en el gobierno había cierto malestar Látigo. por esa situación. Exactamente. Así que bueno, eran varios puntos. Sí, Fran. Es una vendetta, claramente. Sí, no, seguramente. Bueno, ahí lo veíamos también a Mario Russo, otro que, ¿te acordás que mencionábamos el otro día, que quedó envuelto también en un escándalo por supuestas pagos de coima, donde también se lo involucraba el Papa, ¿no? Había sido mencionado como uno de los funcionarios que pedía coima, inmediatamente lo eyectaron del Gabinete Nacional. No sé si tenemos algún otro más, creo que no, ya... Diga, creo esto es lo más importante. Si haces la estadística, son 2 por semana. Bueno, pusimos algunos de los 140 porque si no tenemos todo el programa, básicamente. 140 con los echados. Desde, no sé, asesores. Claro. Pero es un montón igualmente. ¿Ha pasado en la historia reciente, Nati, que echen a tantos funcionarios de distinto rango, pero en tan poco tiempo en una gestión? No, yo creo que no la cantidad, ¿no? Hay un dato que es interesante, que es no generó una crisis política, una implosión política como la que podría haber pasado en otros gobiernos, ¿no? La salida de un jefe de gabinete, de ahí para abajo, todo podría haber generado. Sin embargo, la verdad es que en ese sentido el gobierno ha tomado decisiones fuertes. Sí. Muy nos hizo acostumbrarnos a esto. Exacto. Es algo tradicional, digo, bueno. Nadie se puede salir de ese discurso. No, creo que pasó con Diana Mondino también. Al punto de, claro, de que un tuitero anuncia, te dice que te quedaste en la despidos calle. como si nada y nadie reacciona en la sociedad. Chicos, y en muchos otros medios también. La gran pregunta es, ¿quién será el próximo funcionario? ¿Sí? Parece es un bolillero y está Milei tratando de sacarlo y a ver quién va a ser el próximo funcionario echado. En breve se conoce, ya hay varios que están... Banco Nación también y bueno, varios que se vienen en la lista. Franco Littner, bueno, vamos a hablar de un sacadito de Santiago Caputo. Vamos a repasar las cosas que hizo, porque la verdad se mandó bastantes en este último tiempo. Vos sabés que Santiago Caputo, que tiene hoy 39 años, cuando tenía 14, allá por el año 1999, salió una película
que le voló la cabeza. ¿Cuál? El Club de la Pelea. Brad Que lo Pitt. tenía a Edward Norton Sí, como el protagonista y su alter ego, su otro yo, violento, machista, cancherito, Gran película. matón, era Brad Pitt, que era el personaje de Tyler Durden. Muchas veces se comparó Santi Caputo con Tyler Durden ¿En serio? en sus redes. Ay, Él ay, tiene ay. esta dualidad de que el Santi Caputo de carne y de hueso es Edward Norton y el otro yo imaginario, porque todo este Tyler Durden existía en la cabeza de Edward Norton nada más. Es el de las redes, el Santi Caputo de las redes. Pero ¿qué pasó este año? Tyler Durden salió de las redes, el Santi Caputo violento de las redes salió a la calle, o sea, entró Se en acción. materializó, digamos. El personaje se lo comió, Y sí. se lo comió a Santi Caputo, el Santi Caputo violento de las redes, ahora es el Santi Caputo que vemos, por ejemplo, esta semana, días atrás, en el debate de los candidatos porteños, patoteando a un fotógrafo. Ese es el Santi Caputo que antes existía en las redes sociales, como jefe de los trolls de La Libertad Avanza, Sí. y ahora se materializó en el mundo real y patotea a quien sea, desde un Facundo Manes hasta un fotógrafo Se como... mete en la nota con se un mete la medio. nota con Johnny Viale. Con Jonathan. Ahí no tuvo que patotear demasiado porque Johnny Viale rápidamente se comió los fue al mocos. mazo. Sí. Le dijo, sí, por supuesto que estemos acá. Sí, señor. Tenemos el video de lo que pasó el otro día, no sé si lo tenemos ahí. Sí, lo podemos ver. Para vos. Permiso. Pará. Santiago, pará. Una limpita, Santiago, pará. Los piratos y Caputo no hablaron. A ver. Si te quieres hacer boleta, Sí, de te verdad. hace boleta. ¿No hago nada para decir? Vas a La expectativa para vos. De José Luis Cabezas, que fue asesinado por sacar una foto, de Grillo también, que le pegaron, le volaron la tapa del cráneo por sacar una foto también, ¿no? Esto en el gobierno de Milei. Ahora Sí. a un periodista por sacar una foto del jefe de la CIDE. Bueno, y este Tyler Durden que pasó intimidan. a la acción, Santi Caputo que pasó de las redes a la acción, es un amante de las armas de fuego, es un exhibicionista de las armas de fuego. Teníamos un video, no sé si ya lo pasaron, donde está Santi Caputo en una práctica de tiro, donde vuela blanco, vuela lo que se le pone en el camino. Lo tenemos. Eso lo había filtrado él, ¿no? El video No, este. no lo filtró él, lo filtró un tuitero llamado Mis 2 centavos, Cierto, Smaldone. Maldone. Esto es algo Mirá que él no vos. quiso que trascendiera. Lástima que no está el audio porque es impresionante. parece, ¿no? ¿Qué Son tiros y Sí. tiros, parece una Bueno, película de Siendo acción. jefe de la CIDE no es Polémico, muy... pero capaz que le genera eso. Mirá, Y anda a mirá. correr si te... Ese es el Y tipo bueno, que te maneja medio gobierno hoy. El que hombre lo con más tenés poder ahí después de Milei. tiroteando. Y después tiene una cosa, Santi Caputo, Ahí además de escuchamos las el ruido de los armas. tiros. Es tremendo eso, ¿eh? ¿Se escuchan? Sí, se escuchan. Bajito se Nosotros no los escuchan. escuchamos, pero bien. Tremendo Bueno. eso. Este video no quería que salga a la luz. No, este video lo filtraron otras personas. Hay una cuenta de Santi Caputo, de una de esas cuentas falsas que tiene, esas cuentas fake que tiene, que no pone, no da el nombre No da y la apellido, cara, va. no da la cara, que se la cerraron también después de filmar armas de fuego que tenía ahí, supongo que fue en ese mismo lugar de práctica de tiro. Twitter, X le cerró la cuenta porque es algo que no se puede hacer. En esa misma cuenta de Twitter amenazaba, decía cosas impresionantes como: sí, esta cuenta usa armas, sí, Ay, demandamos ay, ay. disciplina partidaria. Ahí vemos las armas, mirá. Sí, sí, Tremendo. creemos que esta democracia es fallida. No nos avergüenza decirlo. Con la banderita tranqui. estadounidense.
Esa es la cuenta. No sé si te voy a spoilear algo o no, pero cuando habla, él es el creador, el ideólogo de las Fuerzas del Cielo, ¿no? Sí. Y en la presentación de esto de las Fuerzas del Cielo, ellos se reivindican como el brazo armado. El brazo armado. Después aclaran que es en las redes sociales del brazo armado. Claro. Pero bueno, es el brazo armado. Tiene una cuestión con los tatuajes también. Sí, tiene muchos, ¿no? Sí, tiene muchos. Yo lo he visto, todos los brazos tiene tatuados. Sí, son tatuajes de la mafia rusa. No son cualquier tatuaje, son tatuajes de la mafia rusa. No es que él reivindica a la mafia rusa. ¿Por qué se tatuó cosas de la mafia rusa? Él lo explicó alguna vez en off. Le regalaron un libro con tatuajes de la mafia rusa a un amigo suyo que le gustaron mucho. Por una cuestión estética se los hizo. Nada más que estética. La respuesta más básica que puede llegar a ver. Esto llegó a la prensa rusa y tuvo un quilombito, Santi Caputo, cuando estos tatuajes de la mafia rusa llegaron a los diarios rusos, tuvo que dar alguna que otra explicación. Se hace el Peaky Blinder también. También, claro. Se llama el líder de los Peaky Blinders. Sí, se hace el Peaky Blinder. Aparte con el escándalo que hubo con las valijas de la mafia rusa que involucró a la embajada de Rusia, ¿se acuerdan? Sí. Apuñala libros. Medio raro. Había un libro de Marcos Peña que no le gustaba. Es cierto, que sacó una foto apuñalándolo. Tremendo. Ahora, Franco, este Santi Caputo siempre estuvo, lo que pasa es que ahora se ve, ¿no? Este Santi Caputo ahora salió a la calle. Antes estaba en las redes. Ahí está el libro de Apuñalado. Te cuento algo de Santi Caputo. Cuando era adolescente, pocos años después de ver esta película, El Club de la Pelea, quiso ser agente de la CIDE. Estudió 3 años de ingeniería informática pensando que eso es lo que había que estudiar para ser agente de la CIDE, hasta que se encontró con un agente de verdad que le dijo, che, no es esto lo que hay que estudiar, y bueno, dejó. Pero es un fanático de James Bond, de las cosas... todas las series. Piensa que está en una película, quizás. Y maneja la CIDE hoy. Claro, claro. Ahora, Franco, ¿cómo se dice matón en alemán? Uy, matón. Se dice Keller, que es lo más normal, ¿Keller? O se puede decir Rabauke. No, Keller. Rabauke. Vamos con eso. Franquito, bueno, vamos a tener más episodios de Santi Caputo y sus patoteadas. Vamos a la agenda internacional porque vamos a recordar unas palabras que dio nuestro argentino más ilustre, el Papa Francisco, que había mencionado que la Tercera Guerra Mundial, bueno, se está desarrollando, pero en pedacitos. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos. Siria hace 13 años que está en guerra. Yemen hace 10 años o más que está en guerra. Los Rohingya en Myanmar están gitaneando desde hace años. En África no hablemos, en Ruanda, por ejemplo, en Goma, el norte del Congo, Goma. O sea, hay guerras por todos lados. O sea, nunca se dejó de pelear. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, no se dejó de pelear hasta ahora. Estamos en un siglo de guerra. Desde el 14 hasta hoy. La primera, 14 al 19, la segunda, el 18, la 39-45, la segunda y esta. Estamos en una guerra mundial. Yo lo definí una guerra mundial a pedacitos, pero estamos en guerra mundial. Ahora, esta de Rusia y Ucrania tuvo efectos verdaderamente mundiales, porque esta que usted cuenta tiene efecto en el lugar que se producen. Ahora, estamos asistiendo a una que por primera vez tiene efectos mundiales. Sí, tan globante, sí. Aquellas tienen efecto en cuanto que la industria de las armas la usaban, ¿no? Y sí, es verdad. Y no sé hasta dónde se llegará esto, pero sí ciertamente ya está todo el universo en guerra, ¿no? Y perdemos la memoria. Y hoy día... El antídoto era la memoria, la cercanía a la Segunda Guerra Mundial. La distancia de la Segunda Guerra Mundial hace que las nuevas generaciones pierdan memoria de las consecuencias graves, la enseñanza que dejó. Tal cual. Y hoy día la industria que más produce es la de las armas. Nos guste o no nos guste. Una vez leí un científico que decía que en un año que no se fabriquen armas, se acaba el hambre en el mundo. Francisco sentenció que hay una tercera guerra mundial en pedacitos. Yo te lo pregunto, Cecilia Degli Innocenti, ¿hay una tercera guerra mundial en pedacitos? Definitivamente hay un aumento de la conflictividad global sin precedentes y creo que el Papa Francisco, como este liderazgo que cumplía, no era ajeno y al menos hablamos de 56 conflictos globales que involucran a más de 90 países. Son cifras
algunas que son difíciles de percibir, al menos que las considera un instituto que estoy segura que Francisco tenía en mente, que era el Instituto para la Economía y la Paz, que es un think tank que tiene sede en Sydney, y es el único que mide esto, ¿no? Este nivel de conflictividad que va en aumento, y no solamente eso, Fede, sino que además se sitúa a niveles previos a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el último gran conflicto a nivel terrestre y de armamento que registra la historia contemporánea. Y creo que un poco Francisco se refería a esto porque los líderes del mundo fueron reacios en hablar de la Tercera Guerra Mundial, porque hablamos de un momento en el que la escalada nuclear sigue planteando este dilema de destrucción mutua asegurada, ¿no? Exacto. Entonces todos siempre tienen mucho cuidado, pero bueno, el Papa Francisco nos deja esta entrevista con Jorge Fontevecchia en la que hace referencia a esta Tercera Guerra Mundial en pedacitos, que en realidad tiene que ver con este nivel de conflictividad que podemos ver, por ejemplo, en este mapa. A ver, hay distintos tipos de conflictos. Claro. Estamos hablando de que acá, por ejemplo, los que vemos en rojo son los conflictos armados, es decir, guerras actuales, es decir, que están activos y que involucran actores estatales. En este caso, por ejemplo, como uno de los grandes conflictos, Ucrania, pero también Medio Oriente y Sudán en África, tiene que ver con conflictos que involucran a un Estado, a otro Estado o actores internacionales o pueden ser grupos terroristas, ¿no? Empecemos, Ceci, con el tema Ucrania, porque es algo que no se está hablando mucho, la verdad, es algo como que sabemos que se están peleando, se están matando, pero no hay mucha, mucho análisis y mucha información con respecto, en los grandes medios me refiero, ¿no?, acerca de este conflicto. Bueno, la guerra en Ucrania, acá lo vemos al presidente Volodymyr Zelensky, uno de los protagonistas de todo lo que es lo que decía del aumento de la conflictividad respecto a los números de la Segunda Guerra Mundial. Porque la guerra en Ucrania significa esto, es el primer conflicto terrestre en Europa a gran escala que involucra a más de un actor. Exacto. Y digamos que además lo que hace con su ofensiva Vladimir Putin es romper de alguna forma el consenso en función del derecho internacional que al menos desde la Segunda Guerra Mundial imperaba en todo lo que es el orden global, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, ¿no? Sí, además, la importancia de la guerra de Ucrania es cómo desestabilizó a todas las economías mundiales por, no solamente por lo estratégico del lugar geográfico, sino especialmente por commodities que tenía, ¿no? Tanto el trigo, la soja como el gas. Generó una desestabilización mundial muy importante. Es uno de los efectos justamente de las guerras, ¿no?, que tengan impacto en el resto de las economías. Sí, de hecho, si vemos el mapa, o sea, se ve que Ucrania está en un lugar central y tiene que ver con todas las rutas que van desde Asia a Europa, y lo que dice Ari tiene que ver, básicamente, se traduce, por ejemplo, en todo lo que es la energía. Europa, ¿no?, que es un país pobre en términos energéticos, requería de la energía de Rusia, y la guerra en Ucrania venía a poner un parate en todo lo que son los oleoductos, y de hecho, bueno, ustedes vean dónde está, la postura es central. Entonces, el dilema acá está en qué pasa si le permiten a Rusia quedarse con el frente oriental, que es lo que está ocurriendo ahora con el advenimiento de la presidencia de Donald Trump, por ejemplo. Claro. Pasaron 3 años de la guerra en Ucrania y de alguna manera que lo que le plantean a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, es para terminar con esta guerra que ya lleva más de 6 millones de desplazados, incontables muertos de ambos bandos, tenés que ser el frente oriental o de mínima entregarme tus tierras raras y tus minerales para que yo te pueda garantizar este paraguas de seguridad, Ceci, como lo hacía su antecesor. Ceci, consulta, ¿y la OTAN qué pito toca? ¿Cómo juega en este conflicto entre Rusia y Ucrania? Porque aparentemente estaba ayudando a Ucrania, pero ¿mermó la ayuda o sigue? Claro, ustedes recuerdan que yo les decía que en realidad los conflictos internacionales generalmente son entre estados o entre estados y otros actores internacionales, y está bueno el tema de la OTAN porque la OTAN en realidad en el mapa lo tenemos la sede en Bruselas, en Bélgica, pero en realidad involucra a toda Europa y al espacio Schengen, ¿no? Es decir, Estados Unidos ha financiado a través de la OTAN y sus socios todo lo que fue la asistencia militar a Ucrania para que pueda sostener la contraofensiva con Rusia, pero digamos que la OTAN no deja de ser una alianza defensiva, depende de otros estados que son soberanos. Entonces vemos ahora cómo a veces un cambio político puede mermar ese apoyo, porque gana Donald Trump, abiertamente critica a sus socios de la OTAN
por no destinar fondos, por ejemplo, de su presupuesto de defensa a la OTAN, y ya directamente está hablando con que la quiere dar de baja. Sí. Entonces, es un poco la OTAN viene a jugar este juego geopolítico de me meto o no me meto, y ahí tenemos a Turquía, que es un actor central que también se involucra en varios de estos conflictos. Sí, con respecto a Medio Oriente, región, zona bastante conflictiva, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, Medio Oriente está todo pintado en el mapa. Claro, es tremenda esa zona. Y no se llega a ver, no sé si lo pueden llegar a ver, digamos que confluyen tres grandes civilizaciones o religiones monoteístas, ¿no? En el mapa, la región de Medio Oriente hoy por hoy es la más caliente del mundo y además es la más importante a nivel geopolítico porque hay un montón de otros países que de manera subsidiaria intervienen en estos conflictos, como Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. Tenemos a Israel y la guerra con Hamas en Gaza, que ya lleva más de 60.000 muertos, de los cuales, según la ONU, el 70% son niños y mujeres, que se da después del ataque terrorista de Hamas en el sur de Israel, que se cobra la vida de 1.200 personas, entre ellas 1.100 civiles, digamos. Ahí vemos Gaza totalmente destruida, Ceci. Claro, desde el 7 de octubre del 23, todos vimos, quizás con cierto blindaje, ¿no? Porque no se ven tanto estas imágenes, pero que permanece, al menos desde marzo de este año, un bloqueo total a la población de Gaza. No se permite la entrada de ayuda humanitaria de ningún tipo, se siguen bombardeando con el presunto motivo de, digamos, seguir persiguiendo a Hamas, y es una de las peores crisis humanitarias que registra el siglo XXI, sin dudas. Y además, Fede, no nos olvidemos que en el tablero de Medio Oriente entra otro jugador central, que es Irán, ¿no? Irán, que tiene a sus proxy tanto en Yemen, que involucra a Estados Unidos con los bombardeos de los hutíes recientes, pero también otros lugares también muy calientes de Medio Oriente, Siria, Líbano, ¿no? Que están todos involucrados en esta guerra que se está cobrando la vida de millones de personas. Yemen, Ceci. Yemen lo tenemos acá. Parece que todo es importante, pero lo es. O sea, el mapa está podría estar tranquilamente todo pintado. La cantidad de conflictos es tremendo, Ceci, ¿eh? Bueno, en Yemen en realidad están los rebeldes hutíes que están en una guerra civil hace varios años con el gobierno. Como siempre, las grandes potencias no se involucran de manera indirecta, pero en este caso Estados Unidos, bajo la era de Donald Trump, se alía a Netanyahu, el primer ministro de Israel, de manera irrestricta, diría, y bombardea abiertamente Yemen. O sea, lo hemos visto recientemente escalando la tensión. Y bueno, me parece importante destacar también que acá Arabia Saudita, ¿no? Otro país que capaz que no solemos escuchar en general, es otro de los actores centrales en el Golfo Pérsico, porque Ari, acá vos lo sabrás mejor que yo, esa región es central para el precio del crudo. Claro. Todo lo que tenga que ver con la circulación en esas vías marítimas le importa, digamos, a todas las grandes potencias. Entonces, ahí tenemos uno de los puntos más complejos, sin dudas, del siglo XXI. Ahora, también hay otro conflicto bastante importante en estos días entre India y Pakistán. También, dos países que históricamente están enfrentados, pero ahora se está agravando la situación. Totalmente. A veces la coyuntura quizás no deja, ¿no? Y en estos temas después está bueno este espacio, porque hay una dimensión central del conflicto que traes a colación, Fede, que es la dimensión nuclear, ¿no? La gran dimensión que define la política del siglo XXI y mitad del siglo XX también. India y Pakistán son dos países, ¿no?, que se independizaron del Reino Unido en 1947 y desde entonces mantienen una disputa tremenda sobre esa región que se ve en rosa, que se llama Cachemira, por falta de delimitación de límites, ¿no? Claro. Todos sabemos que cuando en el poscolonialismo las potencias se retiran, dejan un bardo tremendo en términos de límites políticos. No es ajeno a esta situación. Lo grave que todos creo que tendremos que estar mirando es que, así como en un mundo globalizado absolutamente todas las guerras tienen un impacto en todos los rincones del mundo, en este caso es 1000 veces peor, porque ahora digamos que la tensión escala, pero si se llega a dar una guerra son dos potencias nucleares que no firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Entonces, digamos que no hay nadie que los regule, porque en Ucrania y en Rusia lo tenemos al argentino Rafael Grossi, por ejemplo, de la OIEA, que anda regulando. Acá, si acá se pudre, no hay nadie que lo regule. Estamos complicados todos, ¿no? Ahora, vamos al continente africano, porque también hay conflictos allí, en Sudán. Ceci. Bueno, exacto, excelente línea. Porque, a ver, tanto Ucrania como Gaza y Sudán son hoy las tres grandes guerras abiertas, conflictos armados, tráfico de armas, de todo. Y en el caso de Sudán, chicos, me atrevo a decir que debe ser la peor catástrofe humanitaria actual, 1000 veces peor que las otras, porque estamos hablando de que son 25 millones
millones de personas que están expuestas a una crisis de hambruna aguda. 25 millones de personas, ¿qué sería? El AMBA, ¿no? O sea, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la población total es la mitad de la población de Sudán, que en realidad enfrenta a lo que es el ejército sudanés con la FARC, que es como una célula rebelde que tiene también una impronta religiosa que se quiere hacer del poder, y en el medio masacran civiles, te diría que casi todos los días. Más allá de la inestabilidad igual que registra el resto de África, que bueno, es un continente que en gran parte todavía se está redefiniendo, y las disputas étnicas y religiosas son moneda corriente. O sea, Ceci, hasta ahora el conflicto que puede tener una mayor escala en lo próximo es India-Pakistán, o ves alguno que otro de los que estamos repasando que puede ser potenciado en los próximos meses. Hay conflictos latentes, ¿no? Yo diría conflictos latentes. Tienen riesgo de escalada, de convertirse en lo que hoy es Ucrania o en lo que es Gaza. India y Pakistán puede ser uno, tenemos a las Coreas también, claro, que siempre están amenazando que se van a tirotear. Después tenemos el rol de Irán, tanto en el Golfo Pérsico como en la región de Medio Oriente, y lo que va a pasar con Siria. El Papa Francisco lo escuchábamos recién. Decía, ¿cómo puede ser que hace 13 años que hay una guerra civil en Siria y hay otras potencias que se pelean entre sí a través de los sirios? Bueno, hoy la guerra de Siria, digamos que ya no existe más, pero tenemos un gobierno débil, que solían ser los rebeldes, ahora que derrocaron a Assad, están en el poder, y siempre está ese riesgo de que escale. Ceci, si vamos al territorio americano, también hay justamente una zona en conflicto entre Guyana y Venezuela. Ah, claro, porque, a ver, me tengo que mover. A ver, muévase tranquila. Chicos, miren, ¿a ustedes qué les parece? Acá mis compañeros les pregunto. Me encanta. ¿Qué les dice América o América Latina en toda esta historia, este mapamundi de bardo global? Hay paz por ahora, entre comillas. Bueno, es uno de los activos de la economía regional. Justamente el mundo, una de las cosas que mira con atención es la ausencia de conflictos bélicos, y que pueden llegar a ser garantía justamente para como uno de los que puede garantizar los recursos energéticos para el mundo del desarrollo, ¿no? Porque no tiene conflictos, ¿no? Totalmente, no tiene, porque el problema, hablábamos de esto, de los problemas de límites territoriales, de recursos naturales, que es la disputa del siglo XXI, la competencia por las tierras raras, el petróleo, el litio, ¿no? La competencia geopolítica entre potencias grandes, medianas, nucleares, otras potencias que quieren acceder a armas nucleares, ¿no? Como Pakistán, por ejemplo. Bueno, en el caso de América Latina es como un oasis. Es un oasis de paz, sí, ahí sacando la presencia de Estados Unidos, ¿no? O sea, claro, Estados Unidos tiene conflicto con el resto del mundo, digamos, pero entre países sudamericanos... Contra el resto del mundo. Claro, pero hay una región ahí en conflicto, Ceci. Claro, o sea, América Latina sigue, más allá de los conflictos que otro día podemos hablar más centrales, como pueden ser asociados al crimen organizado, en términos geopolíticos, América Latina sigue siendo un oasis de paz. Lo que sí, quizás hay un conflicto que de tanto en tanto pasa lo diplomático, que es el Esequibo, Venezuela y Guyana. Guyana, como una potencia, como un país excolonial, reclama una porción de territorio rica en petróleo, nivel que el año pasado 11.000 millones de crudo sacaron de ahí, y Venezuela, un poco como más Argentina con Malvinas, reclama como propio ese territorio en función de una herencia española, y bueno, todavía se debate en tribunales internacionales. Sí. Excelente informe. Seguramente vamos a tener una segunda parte la semana que viene. Mira cómo te aplauden los compañeros. Hermoso. La verdad que sí, con estos aplausos nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Desde el Canil.
Roque desde el Canil. Bueno, finalmente, Ezequiel Orlando, los salarios no le están ganando la inflación, contrariamente de lo que dice el gobierno, que los salarios vuelan y están ganándole mes a mes al índice de precios. Hoy es un programa de buenas noticias. Ceci con Guerra, Franco con el sacadito, Nati con el que volaron, lo rajaron de la Secretaría. Ari con el Día de los Trabajadores, que nos está yendo súper bien a todos nosotros, y al punto de que se va a importar productos que se exportaban desde Argentina como alimentos. Yo también no voy a matizar con el programa de hoy, te voy a hablar de lo bien que le está yendo a los salarios, al punto de que todos perdieron en el primer trimestre. Todos perdieron, ¿Ni siquiera los registrados ganaron? Salvo de los grandes gremios. Estamos hablando de trabajadores registrados, estamos hablando del primer trimestre de este año. Todos los gremios, salvo la bancaria y Esmata, perdieron contra la inflación en el primer trimestre. Esto es de Sinopsis, la consultora que hace el estudio. Todos perdimos, absolutamente todos. Al punto de que... ¿Los periodistas también? Los periodistas también, por supuesto. Los periodistas estuvimos encabezando casi esa caída. Siempre al frente. Siempre al frente. Sí, sí, nosotros adelante, no importa de qué se trate. Si uno ve un gráfico, digamos, ¿no? de lo que fue de 2020 para acá, durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque no eran grandes mejoras, se le ganaba a la inflación. Los trabajadores registrados, estoy mencionando, por supuesto, y en promedio le ganábamos a la inflación. Cuando hizo Milei la mega devaluación de principio de su gobierno, todos cayeron, absolutamente todos cayeron. Después está habiendo una recuperación, pero es lenta y todavía los sueldos quedan atrasados respecto a lo que era ese momento, prepandemia, digamos, ¿no? Si vos vas a los no registrados, ojo, con Alberto Fernández perdieron y ahora... como en la guerra, justamente haciendo mención a lo que decía Ceci recién. El otro día Francos, y cada vez que habla Caputo, y Milei, obviamente, dicen que los salarios le ganan. ¿Pero qué estadística toman? Bueno, a ver, si vos... Si es que yo te estoy hablando de primer trimestre, ¿sí? Y te estoy hablando de registrados, te estoy hablando de grandes gremios. Es verdad que en algunos periodos los sueldos estuvieron por arriba de la variación promedio de precios. El año pasado. En general, en algunos periodos, más allá de lo que es puntualmente un periodo puntual, han habido etapas en las que los sueldos le ganaron a la inflación. Eso es cierto. Estamos hablando en promedio y estamos hablando además de que es un índice, una canasta que hace el INDEC, que no incluye alquileres y que a veces subdimensiona algunos gastos. Ayer no trabajamos. El miércoles te conté, por ejemplo, que la carne subió 7% lo que en las últimas 4 semanas, o sea, en abril casi, ¿no? Ningún salario en abril subió 7%. Ni por la casualidad. harina 12, ¿Y por qué? Por ejemplo. Bueno, también. ¿Y por qué digo el gobierno, que creo que era el título de esta columna, el gobierno hizo que los salarios pierdan contra la inflación? ¿Por qué lo digo de esa manera, con esas palabras? ¿Por qué pongo un responsable en esta frase? Porque Milei puso techo a las paritarias. Javier Milei no quiso convalidar acuerdos de sueldos que estén por arriba del 1% en los primeros meses de este año. Eso lo vimos con los estatales y lo vimos con varios otros gremios también. Y al ponerle techo a los trabajadores, lo que está haciendo es que los laburantes no podamos ganarle a la suba de precios, más allá de que algunos acuerdos paritarios igual no iban a estar de esa forma, ¿no? Sí, ya lo vimos también con el Consejo del Salario, que no llegó a un acuerdo. Los laburantes pedían 650.000 pesos, los empresarios 300.000 como salario mínimo. Hay que mencionar también que dentro de ese esquema también hay algunos gremios que participan, ¿no? de paritarias que están por debajo de la inflación. UPCN, por ejemplo, de los estatales 1,5 en enero, si mal no recuerdo, 1,2 en febrero. O sea, está arreglando ya paritarias por abajo de la inflación. Es una locura. Una inflación que además ahora en marzo se disparó, en abril va a estar por arriba, y en mayo, que ya arrancó, pues es 2, con aumentos de transporte, que era lo que comentaban recién los chicos, lo vamos a tener lo de colectivos y subte en la Ciudad de Buenos Aires, gas, luz, agua, prepagas, también me estaba olvidando, bueno, alquileres todos los meses. Estamos viendo
que la inflación, en momentos electorales además, no está dando tregua, sino todo lo contrario, se está disparando. Y eso es un problema para los sueldos de los trabajadores. Así que haciendo honor a la columna de Ari recién, el Día de los Trabajadores no la pasamos bien. Y el posterior tampoco le estamos no, ni dos, ni tres. Como para festejar, ¿eh? Está muy complicado el tema de Ezequiel Orlando para los laburantes. Ariel Maciel, un tema que no se trata mucho en los grandes medios, por eso estamos contigo con un gran especialista. Sociedad entre Petroleras activó un segundo barco para exportar GNL al mundo. ¿De qué se trata esto, Ariel? Yo les traigo la buena noticia del día. Ahí está, por fin. Con tanta mala onda. Por fin una, por fin una. Claro, bueno, pero yo les había adelantado, había un sector que es el dinámico, uno de los sectores más dinámicos, y que va a exportar, materia prima. Básicamente el gas de vaca muerta se va a exportar al mundo a través de GNL, de este gas que va a ser licuado, se enfría y se envía a través de barco. Digo, este anuncio que se hizo hoy, importantísimo, que es, van a traer Saucer Energy, que es una sociedad de empresas que lidera Pan American Energy, que tiene como socios a YPF, también está, por ejemplo, Pampa Energía. Hay algunos que fueron sumándose al primer proyecto que traía PAE, justamente un barco que está ahora en las costas africanas, va a venir a la Argentina. Una vez que se construya todo lo que es el gasoducto desde Vaca Muerta hasta Río Negro, donde va justamente a estar el barco, el primer barco que se había contratado en sociedad con la dueña del barco, ¿no? Bueno, esto era un gran avance. En el medio, YPF tenía, antes de sumarse a esto, tenía un proyecto que era de poner una planta propia de GNL aquí, ¿te acordás? Que hubo un lío político, ¿no?, entre Buenos Aires y Río Negro. Exactamente, porque iba a ser, se iba a instalar en Bahía Blanca, donde estaba la infraestructura necesaria. Finalmente, que el RIGI sí y que el RIGI no, que Buenos Aires se adhería o no se adhería, digamos, Milei mandó a que se hiciera en Río Negro, ¿sí? Ahora, lo que sucedió es que no se va a hacer esa planta. Petronas, que era el socio más fuerte que tenía YPF, dijo: yo me voy de acá, esta no es mi discusión. Intentó YPF recuperar esa inversión a través de Shell, de otros socios. Hace algunos días nada más, del lunes pasado, el presidente de YPF, Horacio Marín, dijo: no se hace, definitivamente damos de baja la planta de GNL. Y hay un tuit de Caputo, ¿no? Exactamente. Sí, festejando eso. En donde, entre otras cosas, lo que dice es, bueno, no se hace GNL. Ahora, lo que sí se va a hacer ahora es un segundo barco. YPF dijo: ok, desactivemos GNL, utilicemos Saucer Energy y vamos a traer el segundo barco, ¿no? Ahí acuerdo con Golar y productores de Vaca Muerta, decíamos PAE, YPF, Pampa, Harvard, me faltaba el otro productor. Hablan de una licuación de 26 millones de metros cúbicos diarios de gas natural a partir de 2027, y Argentina va a exportar unos 2.500 millones de dólares por año durante los próximos 20 años. Este barco que va a entrar, es importante porque entra en el RIGI, digamos, ¿no? En este régimen de inversiones, de grandes inversiones. Bueno, lo que tiene de particular es que no está en otro lado, está construyéndose. En este momento se está haciendo específicamente para la Argentina. Ahora, Ari, perdón, esto el gobierno lo celebra, ¿no? Y lo festeja como si fuera la gran noticia del año, pero en realidad, como vos decías recién, iba a haber una planta en tierra en Bahía Blanca, entre YPF y Petronas. Ahora no es YPF la que lidera. Petronas, Milei la echó porque, decía que Kicillof era comunista y no iban a hacer en Bahía Blanca, cuando tenía todos los estudios ya hechos, de factibilidad hechos para Bahía Blanca, y el mayor socio comercial de Petronas era la China comunista. Entonces, si vos decís que los comunistas son los insultás, era obvio que no iban a estar, además de un montón de otras razones más. Pero el problema es que la planta en tierra iba a generar mucho empleo argentino. Claro, argentino. El punto es ese. Acá la dimensión es, justamente, la dimensión es, el barco se está construyendo en este momento. En otro país. Sí, en otro país. ¿Sí? Ya te digo, se llama Mickey.
¿Dónde? El nuevo queda barco eso? se llama Mickey. ¿En Corrientes, Chaco? ¿Dónde? Mickey Exactamente. Rourke, no es Mickey Mouse. No es. Pero qué localidad de La Pampa no es es Mike esa. Así se llama el barco. Ah, se llama el barco. ah, Digo, atento. perdón. No le vamos a cambiar Chicos. eso. Pero se está produciendo en este momento. Ya Por te digo, favor. déjame ver porque tengo Bueno, el en otro dato. país, no pero acá. es otro Cero país. laburo argentino, como bien decía Ezequiel Orlando. Cero laburo argentino y además, Ari, mientras lo buscás, agrego esto otro, que es que la planta en tierra iba a generar muchísimo empleo para la construcción, los materiales iban a generar más empleo argentino y además el mantenimiento, los operarios que implicaba tener y mantener una planta en tierra son muchísimos. 2 barcos no se equipara, pero para nada, para nada. A ver, dos cosas. Lo que decía ¿Se llega a el abastecer coso, ¿no? con 2 barcos? Digamos, el objetivo... No, claramente nada, no. ni De siquiera. hecho, IPF Malilla Es habló una fracción. de que quieren sumar muchos más barcos, que llegan hasta 6. Los que se piensan utilizar YPF, meterse en sociedades para poder traerlos. Este barco llega en 2028, no llega en el 2027. O sea, no es que en 2027 van a empezar a exportar eso. No. Pero ¿sabes dónde se está construyendo ¿Dónde? el barco? En un astillero de China. Nah. Efectivamente, ¿En China? En China se está Qué construyendo. bárbaro. Los comunistas. No era gratis el Los chinos, no, claro. Trae el virus comunista. Exacto, llega el barco, se está construyendo allá, no se va a construir acá Qué la bárbaro. planta que tenía, como decía una construcción, llevaba un diseño, un desarrollo muy fuerte, muy grande. Bueno, todo eso directamente un caño, nada más, que va a llegar hasta el Golfo San Matías, de ahí al barquito y hacia Chau. afuera. Una vez que podían generar trabajo genuino y de calidad aquí en la Argentina, bueno, lo van a terminar haciendo los chinos. Argentina, ¿qué país? Natalia Bacareza, vamos a hablar de la polémica TikToker libertaria que al final no viajó al Vaticano, ¿es o no es empleada de Manuel Adorni justamente en su campaña en la ciudad? A ver, este gobierno está obsesionado con las redes sociales. Sí, obvio, desde el minuto 0. Y casualmente el viaje del Papa, el fallecimiento del Papa y el viaje de Milei a Roma Sí. trajo Un viaje mucha del Papa tela para cortar, a otro ¿no? lado. O sea, Al otro plano, sí. Claro. sí, ni hablar. saludo grande. Y justamente la cacharon, por decir, ¿verdad? Se va a decir que soy re antigua, la Es un cacharon. término Cacharon. de 3 generaciones atrás. sí. No, claro, Enrique el Antiguo. ¿Viste que decía? Me cachai- Blanco y negro me se están te pone en la cachando, pantalla. sí. sí, A sí. Macarena Rodríguez, que es esta chica que estamos viendo acá, que se saca ¿Quién es? foto. Bueno, ella dice en las redes sociales que es periodista y psicóloga social. Ah, bien. Pero desde febrero de este año es coordinadora de contenidos digitales Sí. de Le maneja las redes, del va. gobierno. Sí, TikToker. maneja, sí, La bueno. CM, es la CM de Adorni. Bueno, sí, también. Bueno, digamos, ¿por qué se la detecta cuando viaja a Roma, llegando a la Argentina, la captan las cámaras, dice, ¿qué hace esta persona acá? Claro. Que está todo el tiempo con Manuel Adorni, que es candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, vocero presidencial, se saca fotos con Caputo, con Milei, bueno, ahí la veíamos con Petovelo, están todas las reuniones importantes donde está el presidente de la Nación y todos los funcionarios, sube videos también, digamos, no solo es TikToker, es militante de la Libertad Avanza, porque ha participado de diferentes actos y celebraciones donde están los principales dirigentes de la Libertad Avanza. Nati, sí, hay un tuit de Adorni que niega justamente Sí. que esta muchacha trabaje para él. Así es, Manuel Adorni dijo que él no tiene CM, ¿no? Ahí Ah, no dice, tiene CM, dice. Nunca A tuve ver. CM. nunca tuve CM, fin. Y ahí creo que es una nota que habían subido, bueno, ahí en Radio de Rivadavia, dice la controversial comitiva de Milei en el Vaticano, la CM de Adorni viajó junto a la delegación y ahí sale Adorni a responder este tuit donde dice que él no tiene community Pero manager, el ¿no? cargo que acabas de no, describir no, es no, eso. El Bueno, cargo por eso que- te digo, el cargo oficial es coordinadora de contenidos digitales Eso es CM, de Presidencia de la Nación. Y bueno, más y fancy. sí, pero no de Pero no él de- específico. Es de Depende- todos un poco, bueno, digamos, pero ¿no? él, Es como una Pero respuesta es de la engañosa, Secretaría de Comunicación y Medios, Sí, que es bueno. la de Adorni. Bueno. O sea, si la Te pones oficina de muy Adorni tiene quisquilloso una... ¿Cómo se llama el cargo? De ella, Coordinadora. coordinadora de redes. de Sarasa, contenido no sé. digital. Y el jefe es Adorni, es la CM de la oficina de Adorni. No, pero es la de Adorni. CM según Adorni, no es su CM.
No es de él, de su Es una campaña. respuesta engañosa, No, digamos, del ¿no? gobierno. Nunca dijo, Pero no esa- es. Ella también persona dio, de la comitiva. ¿Cuánto salió el viaje? ¿Cuánto nos costó Ah, el viaje todavía de no cada se una de sabe estas eso. personas? Porque, o sea, No de se todas las- caracteriza yo me por la pregunto, transparencia pero este la gobierno. comitiva entera la paga el Estado argentino, Sí, ¿no? claro. Sí, sí, obvio. Ah, ok. Nadie sí. se pagó el viaje en forma particular, digamos, ¿no? Es más, Con la en tuya. algún momento Contribuyente. el presidente de la Cámara de Diputados dijo, no sé, hay 7 asientos para diputados y Martín Menem dijo, no viaja nadie, que quiere viajar tiene que pagárselo de su bolsillo. Bueno, nadie viajó finalmente. ¿Pero la CM de Adorni lo pagó de su bolsillo? No, la pagamos nosotros. Ah, pero los ella diputados dio no, pero una, la no sé CMC. si lo tenemos No lo pisemos, también. Con la chicos, nuestra. Dio un descargo ella, ojo. No sé si lo ok. tenemos. Sí, lo tenemos, obvio, lo escuchamos. A ver. Lo voy a hacer simple. Yo no soy ni la community manager de Manuel Adorni, ni la asesora, ni la TikToker. Yo soy la fotógrafa del presidente Javier Milei. Todas las imágenes que ustedes ven en los medios y en las redes son mías. Sin esas imágenes nadie se enteraría de los eventos y reuniones históricas del presidente. Y los medios no tendrían nada para publicar. En gobiernos anteriores viajaban 4 fotógrafos, 3 filmmakers, asistentes de fotografía, director nacional de prensa, asistente del director nacional de prensa y además todos los fotógrafos de cada ministro. Desde el día 1, ese número pasó a solamente 2 personas, Santiago Oría y yo. Él hace los videos y yo saco las fotos. ¿Esto es verdad, Nati, lo que dice? Bueno, eso Pero su por cargo lo- no dice eso. Bueno, acá el cargo oficial es coordinadora de contenidos digital, o sea, no sé si le inventaron el cargo, pero ella lo que hace oficialmente, según ella, es la fotógrafa del presidente. Entiendo que hay un fotógrafo presidencial, ¿se acuerdan del famoso? Bueno, él en un momento se fue, yo no sé si es ella la que la terminó reemplazando. Ay, estos personajes que surgen y que seguramente van a estar años y años en la política nacional. Franco Littner, bueno, vamos a hablar del Yuyito Gate. ¿Madrugó Yuyito al presidente en el anuncio de la separación? Cortito, que quedan 2 minutos. Vos sabés que hace 10 días que está soltero el presidente. Lo Sí. anunció Yuyito González. Es algo que él no hubiera querido. Él quería echarla por un tuit y no que ella se le adelantara, que lo Upa. madrugara de la manera en que lo madrugó. Le habían dicho, dejá que esto lo manejamos nosotros manejamos la comunicación y la idea era echarla por un tuit, igual que hicieron con Fátima Flores en su momento. acordás? Acordate que Fátima Sí, pobre Flores Fátima. se subió a un viaje de Milei a Estados Unidos, a Miami, que no le gustó eso ni a Milei ni a Karina Milei, y fue con su vidente, incluso con su por Dios. tarotista, Fátima, para tratar de pelearle esa pelea de tarotistas Guerra de a videntes. Karina Milei. La perdió, la echó Milei en Estados Unidos con un tuit que hablaba de su éxito arrollador, que tenía ofertas de trabajo en Europa y en Estados Unidos, Fátima, y que por eso no iban a poder seguir. Todo mentira, Fátima se enteró por el tuit. No había ningún éxito arrollador, no había ofertas había de nada. afuera. ¿Dónde está Fátima trabajando? ¿Se enteró Acá. por el tuit? Claro. ¿Eh? ¿Se enteró por el tuit? Que... Se enteró por el tuit. Qué feo que te despidan Sí. por un WhatsApp y Sí. peor todavía que te despidan por Twitter. Y mirá, ¿qué hubiera Sí, dicho es de como Yuyito? peor que te corte tu novio por De WhatsApp. Yuyito hubiera dicho el éxito arrollador de Yuyito en su programa de Magazine Ponele. Ciudad impide que sigamos estando juntos porque no tiene tiempo, no tenemos tiempo ni el uno No ni el tiene otro. tanto éxito igual. Pero bueno, lo madrugó Yuyito, esto cayó muy mal en la Casa Rosada porque les gusta manejar la información. Y hay un puntito más. ¿Tenemos un minuto? ¿Queda un minuto? Dale, sí, sí, sí. Dale. Bueno, Rapidito. hay una escena de celos de Yuyito con Milei, la última pelea, a Sí. raíz de un reportaje que le dio a Fantino donde estaba Mariana Bray con Milei. Tenemos el video tape, para ver. ¿eh? Opa. Lo podemos ver. Pero ¿qué pasa? Cuando fue la semana pasada Milei a Neura, hubo como un coqueteo, eso es verdad, hubo como un coqueteo entre Mariana Bray y Javier Milei. ¿Quieren verlo? Dale, A por ver. favor. Escuchá, mirá lo que tengo, mirá, tronco. Escuchá, mirá lo que tengo. Aprovecho para agradecerle, hoy lo hice público en el programa de Duro de Domar. ¿A mí? No, digo, sí, a tu gestión en realidad. ¿A mí? No, digo, sí, a tu gestión en realidad. No, por el hecho de tener la oportunidad de tener un presidente que cumple con su palabra. ¿Ya hiciste la nota?
¿Hay amor ahí? ¿Qué pasa? Hay un beboteo, ¿no? Hay un chichoneo. Beboteo es más nuevo. Chichoneo sería como cachaste, como lo que dijimos antes, ¿no? Claro. Pero él lo negó igualmente, se lo Franco. dejo a su criterio, como diría una famosa... Se puso pensadora. nerviosa igual, un poquito. Sí, claro. Qué bárbaro. La gran pregunta es, ¿qué hizo Yuyito con el muñeco de Milei? ¿Se acuerdan que los hacía besar a su muñeco con el muñeco de Milei? Me la perdí. Vivo se Estabas en besaban la los muñequitos de paternidad, Milei. Qué bien que me lo Hermoso. perdí. No, no, ¿eh? tremendo. No. Era un acting de todos los días, chicos. Los muñecos de Milei y Yuyito besándose. Hay No, que ver no. qué hizo con ese Una muñeco. macumba hizo. con No, eso. chicos, por favor, por favor. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Bueno. chicos. Una vez más. Nos quedamos sin tiempo. Vos quedate en la continuidad informativa de Bravo TV. Ya llega Soy Casta y también te invito a que el lunes te sigas sumando a la familia de Desde el Canil. Lunes a las 6 de la tarde aquí en Bravo TV. Recordá, no somos leones, por supuesto, pero somos periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.